Perlas del libro de Génesis. La familia de Jacob se encuentra en apuros. Temen la venganza de los pueblos de la región por la forma en que sus hijos habían dado muerte a los siquemitas. En esas circunstancias, Dios se manifiesta a Jacob y le da indicaciones. Jacob responde promoviendo una reforma espiritual en su familia. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos dirijas, que nos guíes y nos des comprensión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar las perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 35 del libro de Génesis. Recuerden, el principio para el estudio versículo a versículo es: la Biblia se interpreta a sí misma. No debemos pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Tal parece que la vida de Jacob es un constante huir. Huyó de su casa porque su hermano había amenazado con darle muerte. Huyó de la casa de su suegro. Y ahora estaba ya estableciéndose y tiene que volver a huir porque sus hijos, en represalia al abuso sufrido de su hermana, dieron muerte a todos los hombres de Siquem. ¿Y qué sucedió? Pues ahora Jacob y su familia deben de huir. Y en esas circunstancias Dios aparece. Dios se manifiesta. ¿Y qué le dice? Levántate y sube a Betel y quédate allí. Las indicaciones de Dios deben ser seguidas al pie de la letra. Si su palabra te dice algo concreto, hazlo. Y aquí la indicación es concreta. Ve a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huíais de tu hermano Esaú. Cuando leemos pasajes como estos, es como que Dios se está refiriendo al otro Dios, como hemos hablado, los dos Jehovás. ¿Recuerdan? Los dos Jehová. Y en el libro de Éxodo, esto de los dos Jehová lo vamos a ver con mayor claridad aún. Entonces Dios le dice: levanta un altar. ¿A quién? Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Vas a ir a ese lugar y vas a levantar un altar. A donde nosotros vayamos debemos levantar un altar. A donde nosotros nos dirijamos, sea que viajemos, sea que nos mudemos de casa, donde nos encontremos, levantemos siempre un lugar donde adorar a Dios. ¿Y a quién debía adorar? Al Dios que se le apareció en circunstancias difíciles. Esa fue la vida de Jacob. ¿En qué circunstancias se ha manifestado Dios en tu vida? Y aquí, presten atención al siguiente detalle. Abraham tuvo su propia experiencia con Dios. Isaac tuvo su propia experiencia con Dios. Y ahora Jacob tiene su propia experiencia con Dios. Cada uno
de los adoradores debe tener su propia experiencia con Dios. No podemos vivir de la experiencia de nuestros padres, no podemos vivir de la experiencia de los demás. Debemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. La perspectiva de encontrarse con Dios en Betel llevó a una completa obra de reforma. Había mucho que hacer antes de que Jacob y su casa estuvieran listos para encontrarse con el Señor. Prepárate para el encuentro con el Señor. Amós 4:12, primera de Juan 3:3. Por consiguiente, con sus esposas, Jacob había tolerado o por consideración a sus esposas, Jacob había tolerado la presencia de ídolos en sus tiendas. Esos dioses extraños probablemente incluían los ídolos que Raquel había robado. Recuerden, Labán fue a buscar sus ídolos, las imágenes de sus siervos y otros que quizá quedaron en posesión de sus hijos con los despojos de Siquem. Lamentablemente, la naturaleza del ser humano es la idolatría. Y ahora el pedido es: deben quitar sus dioses. ¿Qué dioses tenemos? ¿Qué dioses tiene usted? Cuando algo se convierte en un dios o en un ídolo, cuando desplaza a Dios a un segundo lugar. Y esos ídolos, esos dioses, pueden ser de diversos tipos. No solo ídolos de madera, de piedra, una figura. Todo lo que desplace a Dios a un segundo lugar es un ídolo, es un dios. Y debemos quitar a esos dioses. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Eso dice el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Revisa tu vida. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Quién es más importante? Las distracciones. Todo lo que ocupa en primer lugar es un ídolo con el cual debemos romper. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuántas veces has clamado a Dios cuando has estado en angustia? ¿Y de qué maneras te ha respondido el Señor? Y ha estado conmigo en el camino que he andado. El Señor respondió la plegaria de Jacob y ha estado con él en el camino, a pesar del desliz o los deslices que él ha tenido. Miren, Dios tiene un trato muy particular con cada persona. Algunos en una caída, en dos caídas, los desecha, como el caso de Saúl, mientras que en otros casos allí Dios se mantiene con ellos. ¿Qué es lo que Dios ve en esa persona? ¿Por qué desecha a algunos? A la primera, a la segunda caída, a la tercera caída, y por qué a otros tras una y otra caída los mantiene. Recuerden lo que dice el Salmo 5. Precisamente en el estudio de la escuela sabática de hoy estudiamos el Salmo 5. Dice que Dios no vive con el pecado. Dios no convive, Dios no tolera la maldad. Eso nos dice el Salmo 5. Miren, entonces, Dios tiene una relación muy particular con cada persona y nosotros no podemos compararnos. Nosotros no podemos compararnos con las demás personas. Si Dios lo trata así, a mí también.
Las intenciones y las motivaciones juegan un papel determinante. Dios no se complace en la maldad. Y la respuesta de la familia se dio. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. No solo los ídolos reales fueron entregados a Jacob para ser eliminados de la casa, sino también todas, dice, los zarcillos que estaban en sus orejas. Estas cosas habrían sido una barrera para estar en buenos términos con Dios en Betel. No es claro si los zarcillos eran simplemente ornamentos o amuletos, como piensan algunos comentadores. El proceder más prudente para cualquier hijo de Dios es seguir el ejemplo de las esposas y las siervas de Jacob y eliminar todos aquellos adornos. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Elimina tus ídolos, elimina tus dioses, elimina tus zarcillos. La naturalidad debe formar parte de nuestro arreglo. Miren, en el arreglo personal no hay necesidad de recurrir tanto a ayudas externas. La naturalidad es mucho mejor, pero eso lo tiene que decidir cada uno. Y aquí tenemos un ejemplo en qué consiste la reforma espiritual. Hay que alejar los dioses, los ídolos y también los zarcillos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esa es la forma como Dios mantuvo a su pueblo. ¿Pasó por alto Dios el crimen de los hijos de Jacob? Con seguridad que no. Recuerden, Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dios va a destruir a todos los sanguinarios. Eso dice el Salmo 5. Llegado el momento, Dios hará cuentas con cada uno. Y recuerden, el trato, la forma como Dios trata a cada uno es de una forma muy particular, es personal. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. El camino fue tranquilo, no hubo sobresaltos, no sufrieron el ataque de aquellos que querían vengar la muerte de sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Ellos sabían que Jacob contaba con la protección de Dios, así como tiempo después Israel, mientras iba marchando a Canaán. Las gentes, los pueblos temían hacerle frente porque sabían que Dios peleaba sus batallas. De la misma manera, en nuestra experiencia personal, hemos de permitir que Dios pelee nuestras batallas. Si vivimos para Dios, eso va a suceder. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. La ciudad cananea vecina de allí en adelante, conocida entre los hebreos como Betel, era entonces llamada Luz. La forma en que aquí parece el nombre siempre ha presentado un problema a los traductores. Ya existía, no existía el nombre. Y allí Betel juega un papel muy decisivo en la experiencia de Jacob. Allí se encontró por primera vez y ahora está allí en Betel por indicación de Dios mismo y está levantando el altar por indicación que Dios le ha dado. Levanta siempre tu altar.
Sigue al pie de la letra las instrucciones que Dios te da. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Débora. También había sido, recuerden, de Padán Aram. Allí Débora fue entregada a Rebeca para ser su sierva. Y Débora cumplió un papel en su historia. ¿Y por qué se la menciona? Miren, cuando alguien se menciona es porque algo ha hecho. Débora debe haber sido de edad muy avanzada. Jacob había nacido 20 años después del casamiento de su madre y ahora tenía más de 100 años, puesto que Débora había salido de Padán Aram con Rebeca. Ahora posiblemente tenía unos 150 años de edad. Es un aproximado. Sin embargo, esto no debería haber sido considerado como extraordinario en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, que murieron a las edades de 175, 180 y 147 años respectivamente. Que Débora había llegado a ser un miembro de la casa de Jacob puede explicarse suponiendo que Rebeca la había enviado a Harán o que había dejado el hogar de Isaac después de la muerte de Rebeca. No se menciona el momento en el que muere Rebeca, solo se indica que ella había fallecido y dónde había sido enterrado. Lo menciona Jacob en sus últimos días. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Miren, generalmente cuando Dios se aparece en sueños, dice sueños. O cuando dice visión, dicen visión. Tal parece que esta aparición de Dios fue una aparición como la que experimentó Abraham. Recuerden los 3 viajeros. Y aquí Dios se aparece a Jacob y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ya no eres más Jacob, ahora eres Israel. Y esta es la segunda vez que le menciona. Recuerden que la primera vez se da en el contexto de la lucha que tienen allí en Peniel. ¿Qué significa Israel? En esa lucha, el ángel o Dios mismo le dice: ahora tu nombre es Israel porque has peleado, has luchado con Dios y has ganado. El nombre podría traducirse Dios lucha o Dios rige, pero el propósito del significado es explicado por Dios como Él lucha con Dios, o Él prevalece sobre Dios, o Él rige con Dios. Recuerden la lucha en Peniel. El honroso nombre de Israel habría de ser de allí en adelante el recordativo de esa noche de lucha, tal como se aplica a los descendientes de Jacob. Y ahora Dios le reitera ese nombre. Ese es tu nombre. Israel, aquel que lucha con Dios, aquel que vence. Y esa debía ser, ¿no?, la visión, el carácter, el rasgo de los descendientes de Jacob, de Israel. Lamentablemente Israel fue de tumbo en tumbo. Tal como se aplica a los descendientes de Jacob, implicaba la transformación de carácter de Dios. Y recuerden algo: a Abraham Dios le cambia el nombre por Abraham. A Isaac Dios le pone el nombre de Isaac. Por eso ya no lo cambia. A Jacob ahora le cambia el nombre por el nombre de Israel. Y el libro de Apocalipsis dice que cada uno de nosotros
también tendremos un nombre nuevo. El nombre Israel, ese nombre fue transferido primero a sus descendientes literales y más tarde a la posteridad espiritual, todos los cuales también debían ser vencedores como él lo había sido. Juan 1:47, Romanos 9:6. ¿Quiénes son israelitas? Todos aquellos que tienen esa misma fe de Abraham. Todos aquellos que luchan con Dios y son vencedores. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Se va dando ese encuentro, esa conversación entre Dios y Jacob. Se reitera la promesa hecha anteriormente a Abraham, a Isaac, y ahora va a ser dado a Jacob. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. La iglesia de Dios debe crecer y multiplicarse. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Se dan cuenta que Dios ya no le dice a Isaac ni a Jacob sobre el tiempo que faltaba? Fue suficiente con haberlo revelado a Abraham, que a la cuarta generación sus descendientes recibirían esa tierra. Y ahora el tiempo estaba cada vez más cerca. Ya habían pasado ya 2 generaciones más. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Se fue. Estas palabras claramente indican que esta experiencia en Betel no fue una visión ni una fuerte impresión mental en la presencia divina, sino una manifestación real de Dios, un encuentro que tuvo Jacob con Dios. Y para ese encuentro se preparó, hizo cambios, hizo reformas en su familia y con seguridad que en él mismo. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Tiempo después, ya cuando Israel está constituido como nación, Dios especifica la cantidad de vino que debía ser derramado en las libaciones. Pero todo indica de que esa indicación posterior que se dio con medidas, ya los patriarcas ya lo sabían. En algún momento Dios reveló, les indicó cómo debían hacer. Recuerden que a Israel se les da de forma explícita las leyes, las indicaciones, porque salían después de varias generaciones de la esclavitud. Todos los buenos recuerdos se habían perdido. Todas las cosas claras, el Evangelio se había perdido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel, la ciudad luz, el lugar del encuentro con Dios. Betel es un lugar de gran significancia para Jacob. Y en nuestra experiencia personal sería maravilloso que también tengamos nuestro Betel, el lugar donde nos encontremos con el Señor. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Para ese entonces Raquel ya estaba embarazada de su segundo hijo. No se sabe cuánto tiempo permaneció Jacob en Betel antes de continuar su viaje hacia el sur. Su partida de Betel no estuvo en contravención con la orden de quedarse allí, puesto que esa palabra no denota necesariamente una morada permanente. Había de permanecer allí por lo menos el tiempo suficiente para erigir el altar y para realizar sus votos. Habiéndolo hecho así, Jacob procedió
a ir a Mamre, donde entonces moraba su padre. Aún no había llegado donde estaba el papá. Y sucede el incidente, un hecho triste, un hecho que dolió demasiado a Jacob. Esa es otra experiencia dura que le tocó vivir a Jacob. ¿Cuánto habrá sufrido dejar a su madre, dejar su casa? Ahora él lloraría la muerte de la mujer amada y más adelante lloraría la, entre paréntesis, muerte de su hijo, porque para él, cuando le anuncian sus hijos que José había sido despedazado por las fieras y que solo su ropa había sido hallado, él lo consideró muerto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. No temas. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El nacimiento de Benjamín señaló el cumplimiento del deseo de Raquel expresado en el nombre de José, de que Dios le daría otro hijo. Mientras yacía en el parto, llamó a este hijo Benoni, hijo de mi dolor o hijo de mi desgracia, teniendo en cuenta las circunstancias. Desde su punto de vista era un nombre muy apropiado. Pero Jacob le cambia el nombre de Benjamín, hijo de la mano derecha. Mi hijo, su último hijo. Pero aquí hay algo. Dice: al salírsele el alma. Hay muchos que utilizan este texto para decir: cuando Raquel muere sale el alma, un ser consciente. La idea de que Moisés habla aquí de alguna parte inmaterial pero consciente de Raquel, que probablemente voló al paraíso en el momento de su muerte, no tiene fundamento en las Escrituras. Leer tal significado en el texto provocaría una discrepancia con muchos otros pasajes. Miren, para poder entender esto podríamos ir, por ejemplo, al hebreo, a la palabra original, y nos va a ayudar a entender. Pero por mi parte, suelo apoyarme en otras versiones. Y si las otras versiones dicen algo más aclaratorio, que vaya en consonancia con la enseñanza bíblica, allí tenemos la fuente. Por ejemplo, Reina Valera 60 dice: al salirse el alma. La versión Jerusalén dice: al exhalar el alma. Nácar Colunga dice: al exhalar el alma. Los tres utilizan la palabra alma. La nueva versión internacional dice: no obstante, ella estaba muriendo y en sus últimos suspiros. Ya no habla de alma. La traducción en lenguaje actual dice: en sus últimos momentos de vida. ¿Se dan cuenta? En la versión Palabra de Dios para Todos dice: antes de morir llamó a su hijo Benoni. Ya no dice nada de alma, que le salió el alma. Y la nueva traducción viviente dice: pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. El último suspiro. ¿Qué es la vida? La vida es la unión del polvo y el soplo o el aliento que Dios le dio. ¿Y qué es la muerte? La separación del polvo y el aliento. Eso es todo. Nosotros somos almas vivientes. No es que tengamos un alma, somos el alma. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Allí fue sepultada y esa tumba se mantuvo allí por mucho tiempo. En los tiempos de Samuel todavía se sabía dónde estaba la tumba
de Raquel. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Allí fue sepultada Raquel. Y esa señal, como les menciono, se mantuvo durante muchísimo tiempo. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Esta es otra parte oscura de la historia de la familia de Jacob. Su hijo mayor, el primogénito, Rubén, tomó a Bila. Puesto que Bila era la esposa del padre de Rubén, este fue un acto de incesto. Bajo la ley mosaica era castigado con la muerte. Levítico 18:8. Y era grandemente despreciado aún por los paganos. Primera de Corintios 5:1. Aunque Bila puede no haber sido completamente inocente, Rubén ciertamente fue culpable de una caída moral muy vil. Lo llegó a saber Israel. Y ahí queda, no dice más. Así como cuando se entera de el abuso que sufrió su hija, y lo supo Israel. Después de estas palabras, el texto hebreo tiene un claro que llevó a los antiguos rabinos a comentar. Hay un vacío en el versículo. La Septuaginta llena ese vacío añadiendo y pareció mal a su vista. Esto parecería representar tan solo inadecuadamente la mezcla de vergüenza, pena, indignación y horror con que la impiedad del mayor de los hijos de Jacob debe haber llenado a su padre. Más amargo y aplastante fue este último golpe que aún la muerte de Raquel o la violación de Dina. Pero Jacob no es que no hizo nada, no es que no lo tomó en cuenta. El hombre sabio no actúa con ira, con violencia frente a una situación de crisis. Toma su tiempo, evalúa y toma la mejor decisión. Y esto lo vamos a ver al final de sus días, cuando la primogenitura de Rubén es traspasado a Judá precisamente por esta razón. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero Jacob sí actuó, sino que a veces nosotros quisiéramos que al momento haga algo, porque nosotros somos así. Al momento queremos actuar. Incluso hay quienes consideran que si no actúan al momento, después ya no van a hacer nada porque se les va a pasar la ira, el enojo, la cólera. Nunca debemos hacer nosotros las cosas por ira o por enojo. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y se nos va a dar un recordatorio, un resumen de los hijos de Israel. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Si bien es cierto, Benjamín no nació en Padán Aram. Recuerden, Benjamín nace ya en Canaán. Cuando están dirigiéndose hacia el lugar donde está Isaac. Los versículos de 27 al 29 nos hablan de la muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Llega allí. ¿Cuánto tiempo estuvo? No se nos dice. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu. Aquí no dice se le salió el alma, ¿ve? ¿Se dan cuenta?
porque cada pasaje, por alguna razón los traductores de Reina Valera utilizan mucho el alma en ese sentido, pero no siempre lo hacen. Aquí dice, exhaló. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Abraham vivió 175 años, Isaac vivió 180 años. Miren en este cuadro que lo vuelvo a compartir para que nos ubiquemos qué cosas estaban pasando. Abraham muere o Isaac muere a los 180 años. En ese entonces, cuando muere, Jacob tiene 120 años. Para ese entonces, José ya ha sido vendido. José, cuando muere Isaac, está en la cárcel. Cuando Jacob tiene 121 años, José es nombrado gobernador en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de hambre, de sequía, de crisis, ya no fue visto por Isaac. Él tuvo su propio periodo de hambre, cuando él, al igual que su padre, que Abraham, también hicieron frente al hambre por causa de la ausencia de las lluvias. Entonces, ¿qué dice aquí? Muere a los 180 años, Jacob tiene 120 años. Y para ese entonces, ¿cuántos años tiene José? 29 años aproximadamente. Recuerden que José nace cuando Jacob tiene 91 años. 180 años e Isaac descansó. Pero la historia continúa, la historia del pueblo de Dios continúa. Los hombres van cumpliendo con su misión y van muriendo, hasta que llegue aquel día en el cual Cristo venga y todos los fieles serán levantados. Allí estará Isaac, allí estará Abraham, allí estarán cada uno de los fieles, los hijos y las hijas de Dios. Y entonces la muerte no existirá más. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.